Un anuncio del presidente Donald Trump pone al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de los Estados Unidos en el centro de interés de activistas y defensores de los inmigrantes. El representante comercial de los Estados Unidos expresó ante senadores que confía en que el Congreso estadounidense ratifique el acuerdo de libre comercio con México y Canadá. En Venezuela, el gobierno en disputa presentó pruebas de presunta malversación de fondos de la ayuda humanitaria. El presidente interino solicitó una investigación a fondo de lo ocurrido. En Kenia, el alto tribunal rechazó la petición de la comunidad LGTBI para que se despenalizara la homosexualidad. Sin embargo, fue reiterado que el sexo gay es un delito que amerita prisión. En uno de los estados más pobres de la India, más de 100 niños perdieron la vida por un brote de encefalitis. El presidente de los Estados Unidos anunció una masiva operación para remover inmigrantes indocumentados, la cual, según Donald Trump, estará liderada por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos. La próxima semana, ICE comenzará el proceso de remover a los millones de extranjeros ilegales que ilícitamente han encontrado su camino hacia los Estados Unidos. Serán removidos tan pronto como entren. Hasta el momento, ni ICE, el Departamento de Seguridad Nacional o la Casa Blanca han dado detalles acerca de esta posible operación. En su momento, La Voz de América tuvo la oportunidad de seguir en una redada en el Bronx a Tom Decker, director regional para Nueva York de ICE, quien se refirió de manera general a este tipo de gestiones. Con los recursos que tengo, vamos a ser inteligentes, vamos a ser eficientes una vez más con 1000 casos a la semana que son indocumentados o sujetos que quizás sean retirados de Estados Unidos. No podemos perseguirlos a todos, por lo que solo podemos elegir y vamos a elegir los que son las mayores amenazas públicas. Diana Mejía, de la organización Wind of the Spirit, que defiende los derechos de los inmigrantes, en conversación con La Voz de América vía Skype desde Nueva Jersey, describió el mensaje de Trump como una estrategia mediática. Nosotros pensamos es que hay que poner ese comentario en un contexto político y es el lanzamiento de una campaña de unos 4 años que ha mantenido el país en zozobra y en miedo. Pero también reconoció que dicha operación tendría retos para llevarse a cabo. No es una cosa que es tan fácil de hacer en una semana. No es tan fácil tener las medidas que son necesarias para poder implementar esta promesa de poder limpiar, como han venido diciendo en esta retórica, este país de los inmigrantes indocumentados. Celia Mendoza, Voz de América, Nueva York. Renegociado durante más de un año y pendiente de ratificación en el Congreso durante casi 7 meses y sumando, el Acuerdo de Libre Comercio de América del Norte se ha convertido en uno de los retos del presidente Donald Trump y con su jefe negociador en una de las comisiones del Senado, los legisladores no tardaron en cuestionar los aranceles con los que recientemente el mandatario amenazó a México. El objetivo, controlar el flujo de inmigrantes centroamericanos. No estoy de acuerdo con que los aranceles sean la herramienta que usemos cada vez para alcanzar cada objetivo comercial. Sin embargo, el representante comercial de Estados Unidos, Robert Lighthizer, defendió la postura del presidente. Si llegas al punto en que crees que es una crisis nacional y un problema de seguridad nacional, haces lo que debes. Trump declaró una emergencia nacional en la frontera con México el pasado febrero. Habla de una crisis humanitaria, algo que demócratas como el senador Bob Menéndez cuestionan. Y no es lo único. ¿Cree que sería apropiado que México nos impusiera aranceles si creyera que no estamos haciendo lo suficiente para frenar el tráfico de armas o de dinero por la frontera? Eso es una decisión que debe tomar México. No sé si representa un problema. En Estados Unidos habrá elecciones presidenciales en noviembre del año que viene.
Bricio Segovia, Voz de América, Washington. Una investigación periodística ha sacado a la luz pública un hecho de corrupción ocurrido en Colombia relativo a manejo de dineros por parte de funcionarios enviados por la administración interina del país. El ministro de Información del gobierno en disputa, Jorge Rodríguez, responsabilizó a Juan Guaidó de malversar los fondos de la ayuda humanitaria. Que el 22 de febrero, cuando se realizó el malhadado concierto, cuyos $3 millones fueron robados directamente por el señor Guaidó. Tras la acusación, Juan Guaidó rechazó lo ocurrido y repudió que lo vinculen a esa malversación de fondos. Nacional. Y en ese marco no pudiéramos nosotros permitir que ningún mal manejo empañe lo que ha sido un gran esfuerzo de todos los venezolanos. Por eso, de inmediato, cuando obtuvimos la información, la investigación que adelantaba además el embajador, decidimos enviar la investigación de lo que sucedió en Cúcuta directamente a autoridades imparciales, a la Fiscalía de una vez. En ese contexto, diputados consultados por La Voz de América lamentaron lo ocurrido, exigieron una investigación y instaron al presidente interino del país a nombrar autoridades que puedan intervenir. En la Asamblea Nacional hoy vamos a nombrar una comisión para hacerle seguimiento a todo lo que tiene que ver con los fondos multilaterales. Vamos a trabajar en la designación del Contralor. Debo decir, sin embargo, que los bienes administrados en Cúcuta no son públicos ni tienen nada que ver con la ayuda humanitaria internacional. El fiscal general del gobierno en disputa de Venezuela, Tarek William Saab, anunció una investigación por uso irregular de fondos en ayuda a militares en Colombia y solicitó información a la Fiscalía de Bogotá. Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas. Asistencia médica primaria y hasta intervenciones quirúrgicas podrán realizarse a bordo del barco Hospital Comfort. El vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence, se acercó a esta embarcación en el puerto de Miami para despedir a su tripulación, a punto de zarpar para asistir a los venezolanos desplazados en el hemisferio. Para brindar atención médica necesaria a los necesitados, especialmente a los hombres, mujeres y niños que sufren la crisis y la opresión sin precedentes en Venezuela. Mañana, la generosidad, la compasión y el cuidado del pueblo estadounidense por el pueblo en lucha de Venezuela zarpará de nuevo a bordo de el Comfort. Mike Pence recorrió el buque en las áreas de quirófano junto con el jefe del Comando Sur, Craig Fowler, quien también explicó los detalles de una misión humanitaria que también cuenta con una tripulación de 950 integrantes de diversos equipos logísticos. Se trata de construir una región más fuerte, todos comprometidos a aliviar el sufrimiento humano extremo causado por la crisis de Venezuela. En los próximos 5 meses habrá 14 paradas planificadas, pero desafortunadamente las escalas que el barco más debería hacer, en su mayoría no sucederán. Esa sería una escala en Venezuela para brindar atención médica necesaria a los necesitados. El vicepresidente Pence también se reunió con representantes de la diáspora venezolana, entre la cual estuvo presente el embajador del gobierno interino de Venezuela, Carlos Vecchio. José Pernalete, Voz de América, Miami. Human Rights Watch se pronunció sobre el nuevo informe de la relatora especial de Naciones Unidas sobre ejecuciones extrajudiciales, Agnes Callamard, que sugiere que los funcionarios de Sudi pueden ser responsables del asesinato del periodista Jamal Khashoggi. El informe publicado el miércoles encontró pruebas creíbles para justificar una investigación más profunda sobre el posible papel del príncipe Mohammed bin Salman y sugirió sanciones sobre sus bienes personales. Hablando en Amán, Adam Kugli, investigador de Medio Oriente para Human Rights Watch, dijo que espera que el
el informe puede ejercer una presión adicional sobre Arabia Saudita para que haya más transparencia en el juicio de 11 personas acusadas de asesinar a Jamal Khashoggi, así como quizás abrirlo a la investigación internacional. Khashoggi, quien trabajaba para el Washington Post, fue asesinado en octubre pasado. Es probable que el nuevo informe aumente la presión internacional sobre Arabia Saudita luego de meses de críticas por su libertad de prensa. Este es un informe de Graciela Rajo para la RNA. Son los escombros de lo que un día fue una pequeña fábrica de artesanía en la ciudad de Masaya. Su propietario, Yubran Suazo, señala a la Policía Nacional y civiles armados de ser los responsables de la quema. Suazo hace unos días salió de prisión tras ser acusado por las autoridades nicaragüenses de cometer supuestos actos terroristas. Vinieron turbas de paramilitares y miembros de la policía, en el cual irrumpieron violentamente en mi casa, que era también negocio, y posteriormente le prendieron fuego. Yubran lideró las protestas contra el gobierno desde abril del año pasado. Desde que fue excarcelado, su vida no ha sido fácil. Sus esperanzas están puestas en levantar nuevamente su negocio con el apoyo de su comunidad. Como es algo representativo al nicaragüense, que busca, aún en medio de los problemas, de los momentos difíciles, pues la forma de cómo ir surgiendo para costear y garantizar los frijoles en la mesa. Recientemente la Asamblea Nacional aprobó la Ley de Atención a Víctimas del Terrorismo, cuya aplicación garantiza el resarcimiento de los daños a los simpatizantes del gobierno y no a los opositores, porque según el subprocurador Adolfo Jarquín, ellos fueron los que provocaron el caos en el país. Cometieron asesinatos, crímenes, delitos por crímenes de odio, quemaron edificios públicos y privados, torturaron gente. Mientras el gobierno del presidente Daniel Ortega resarce los daños a sus simpatizantes, Yubran y cientos de opositores tratan de rehacer sus vidas en un país que sigue sumergido en una crisis política. Donaldo Hernández, Voz de América, Nicaragua. Miles de manifestantes se reunieron en la capital de Nepal para exigirle al gobierno que elimine un polémico proyecto de ley para nacionalizar los fideicomisos que administran los templos en medio de temores que la medida ponga en peligro la cultura hindú y las tradiciones religiosas de siglos de antigüedad. Después de días de protesta, las autoridades prometieron retirar el proyecto de ley de Guti del Parlamento, pero quienes se oponen a la legislación propuesta sospechan que el gobierno del Partido Comunista, liderado por el primer ministro, puede devolver el proyecto de ley descrito por sus críticos como represivo. El proyecto, que prevé la nacionalización bajo una comisión poderosa de todos los gutis o fideicomisos públicos y privados que regulan los lugares religiosos en el país mayormente hindú. Gutis, dirigido por familias o comunidades particulares, formó parte del sistema social en el Valle de Katmandú desde el siglo XV, en virtud del cual se donan las tierras o un fideicomiso del templo. Este es un informe de Graciela Rajo para la RNA. La comunidad LGBTI espera que Kenia finalmente despenalice la homosexualidad. Sin embargo, el alto tribunal recientemente dictaminó que el sexo gay es un delito que se castiga con pena de prisión. La jueza Lydia Achod dijo: encontramos que las acciones impuestas no son inconstitucionales, por consiguiente, las peticiones consolidadas no tienen mérito. Por la presente declinamos el alivio solicitando y descartando las peticiones consolidadas. El fallo resalta el doble rasero en la ley de Kenia. Es la única nación del este de África donde alguien puede buscar asilo y registrarse como refugiado en función de su condición de LGBTI, dice la Agencia de Refugiados de las Naciones Unidas. No está claro cuántos están registrados en ese país.
Los refugiados LGBTI enfrentan discriminación en Kenia. En 2017, 25 personas de Congo, Burundi y Ruanda fueron trasladadas del campamento de refugiados de Kakuma a Nairobi por el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados después de ser atacados debido a su sexualidad. Ahora la decisión de la Corte ha aumentado el temor que sienten los refugiados homosexuales. Este es un informe de Graciela Rajo para la RNA. El fiscal jefe holandés del equipo internacional que investiga el derribo del vuelo 17 de Malaysia Airlines en 2014 dijo que quiere seguir investigando la supuesta línea de mando rusa detrás del ataque con misiles que mató a 298 personas. El equipo nombró a un prominente comandante separatista de Ucrania Oriental, quien lideró las fuerzas en Donetsk en 2014 como uno de los sospechosos. El fiscal pidió que se presenten testigos, ya que necesitaba todas las pruebas posibles para investigar la participación de la Federación de Rusia en el ataque. Dijo que la posibilidad que los 4 sospechosos acudan voluntariamente a los Países Bajos para ser juzgados es baja, pero el equipo está trabajando en todo con la esperanza que haya más sospechosos en la sala del tribunal. Este es un informe de Graciela Rajo para la RNA. ...114 niños murieron en un brote de encefalitis este mes en el este de Bihar, uno de los estados más pobres de la India, dijeron las autoridades. El brote se ha visto agravado por una ola de calor con temperaturas en Patna, la capital de Bihar, que alcanzó un máximo de 45.8 grados Celsius. Se han registrado más de 500 casos de encefalitis desde que comenzó el brote el 1 de junio, según un boletín de salud del gobierno publicado el miércoles. Alrededor de 170 niños estaban siendo tratados en hospitales en el distrito de Visa en Muzaffarpur, a 80 kilómetros al norte de Patna, incluidos 11 en estado crítico. Los pacientes infectados compartían camas en las salas de hospital abarrotadas con muy pocos médicos, mientras que las familias que podían pagarlo trasladaron a sus hijos a hospitales privados en Patna y otras ciudades más grandes. Los niños pequeños son particularmente vulnerables a la enfermedad que puede causar inflamación del cerebro, fiebre y vómitos. Este es un informe de Graciela Rajo para la RNA. Un tornado arrasó el municipio de Dasuji en el norte de China, rompiendo árboles y postes mientras dañaba casas y paredes. El video fue filmado en la provincia de Hebei y el gobierno local verificó el daño. Está tratando de ayudar a las víctimas. El grupo de extrema derecha Proud Boys y los manifestantes anti-Trump casi se enfrentaron durante el evento de lanzamiento de la campaña de Trump en Orlando. Decenas de personas orgullosas y sus aliados pro-Trump marcharon hacia la concentración anti-Trump, pero la policía de Orlando se mantuvo firme a lo largo de una barrera para evitar que los dos grupos chocaran, esto cerca de Amway Center, donde está ocurriendo el evento de Trump. El enviado especial del presidente ruso a Siria, Alexander Lavertain, sostuvo conversaciones con funcionarios del gobierno libanés el miércoles con el objetivo de resolver la crisis de refugiados en Siria. Rusia, Irán y Turquía son los estados participantes en el llamado proceso de Astana, destinado a poner fin a la violencia en ese país. Este es un informe de Graciela Rajo para la RNA.